Ahora te digo yo, ¿hacia dónde la envidia te va a llevar? ¿Te motivas o envidias? ¿Te sientes feliz por tu prójimo o te molesta? Cuando la persona es envidiosa, es es una de las índices, o es algo que nos indica muy pronto, de una tú sabes que una persona que cuando la persona es envidiosa, de una tú sabes que esa persona no está enfocada en lo de él. Ahora Dios te quiere decir, ¿estás enfocado en tu propósito, en lo que yo he puesto en ti? Caramba. Hello, Eaters. How is everybody doing? ¿Cómo estamos, Eaters? Yo sé que lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo en este podcast es algo grande. Este 2026 venimos con muchas sorpresas, venimos con muchas cosas agarrados de la mano de Dios. Últimamente estamos haciendo los episodios separados, de uno en uno, pero no es que el grupo está separado, no, nunca piensen eso. Seguimos aquí, pero por algunos problemitas de probablemente itinerario, cositas así, pues nos ha tocado hacerlo cada uno en un lado. Pero lo que Dios está haciendo no solamente es grande, pero creemos que ustedes también son parte de este crecimiento. Ya somos 10,000 suscriptores. Este año vamos por la placa. We're going for the plaque this year. So, lo que Dios quiera, eso vamos a hacer. Or we're putting that out there, just to get it going. But we want to start. I want to talk about dreams. Yo quiero hablar sobre sueños y este 2026. Yo sé que Naomi habló un poco del 2026 y de lo que Dios va a traer y de lo que Dios va a hacer. Pero este 2026, ¿qué crees que Dios quiere hacer en tu vida? Este 2026, este nuevo año, ¿qué cosas diferentes vas a hacer en tu vida? Y es algo que Dios me ha administrado. Uno de mis goals de este 2026, o en general, no solamente, pero aunque sea empezarlo, es sumergirme más en la palabra. No solamente sumergirme más en la palabra, pero en lo que es la teología. Entonces, ¿qué sueños Dios ha puesto en tu corazón para tú hacer en este 2026? O en cualquier año de tu vida. Pero vamos a poner el 2026 porque es el año que estamos. Pero ¿qué sueños Dios ha puesto en tu vida? ¿O qué ha pasado en tu vida para que tú te muevas a hacer lo que Dios ya propuso en tu corazón para tú hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás haciendo el día de hoy para cambiar mañana? Y quiero siempre, ustedes saben que yo soy bien bíblico, en verdad. Quiero irme a la palabra, quiero irme a la Biblia rápidamente. Déjenme buscar rapidito en la palabra sobre José. Como sabemos, José está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. De todos los hijos de Jacob había un tal José. Fíjate que José literalmente, los huesos de José llegaron hasta la tierra prometida. ¿Qué eso significa? Que la palabra que Dios te da o el sueño que Dios te da no solamente es para ti, o el propósito que tú tienes en este mundo no solamente es para ti, es para tu descendencia. Yo rápidamente quiero leer la historia de José. No la historia completa porque tenemos un tiempo muy limitado. Y dice aquí, te quiero leer un poco de lo que, de lo que tiene, bueno, by the way, esta Biblia es Biblia de estudio, diario vivir, muy recomendada. Dice aquí, José, uno de los 12 hijos de Jacob, era claramente el favorito de su padre. Por esta razón sus hermanos le odiaban. Así que un día, para deshacerse de él, lo vendieron a unos traficantes esclavos, pero solo para luego encontrarlo como gobernador de Egipto. Por medio de José aprendemos que el sufrimiento, por injusto que sea,
puede desarrollar en nosotros un carácter firme y una gran sabiduría. Básicamente ese es el gist de la historia o el resumen de la historia de José. Pero quiero ver esto rápidamente. Esta parte que sus hermanos lo venden. Esto está en Génesis capítulo 37, versículo 12. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andado en el errante por el campo y preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Me disculpan que aquí la luz no estaba muy bien. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él al matarle. Fíjate, los hermanos lo querían hasta matar. A esto lo llevó la envidia. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Wow. La razón por la que los hermanos de José dijeron esto es porque José había tenido un sueño. Podemos ver aquí en la misma palabra, en el capítulo 5. Yo quería leer primeramente esa parte antes de leerte los sueños. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú crees que tus sueños o el propósito que Dios ha depositado en ti, probablemente tú crees que va a traer algo malo a tu vida. Pero yo fielmente creo, y Dios nos está dejando saber con esta historia, que todo lo que viene o toda dolencia, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Y te voy a enseñar los sueños. Y dice, y soñó José un sueño, van a la redundancia aquí en la Biblia, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y este fue el sueño que él soñó, en el versículo 7. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos que estaban alrededor se inclinaban al mío. Y los hermanos dijeron como que, oh, tú vas a reinar sobre nosotros. Entonces él tuvo otro sueño. Y he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cuántos hermanos tenía José? Fíjate. Dice ahí mismo que 11 estrellas se inclinaban a mí. A él mismo te lo está diciendo. Pero la razón por la que quiero traer esta historia, no voy a leer la historia completa, es una historia muy conocida. Pero es que cuando Dios se te revela, es donde más el enemigo se va a levantar. Y no hay cosas que van a venir a tu vida. Todo lo que te duele o toda la traición, yo sé que nada me estaba hablando, quiero seguir en esa línea de lealtad. Toda la traición o todo lo que te duele a ti viene de personas que son cercanas hacia ti. Podemos ver aquí un mismo José. Aquí mismo en la palabra lo dice. Papi, te estoy leyendo Biblia. Esto es desde aquí. No di que en el teléfono. Aquí mismo lo dice. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Hay sueños que tú tienes o hay cosas que Dios pone en tu corazón o hay propósitos en tu vida o está el propósito de Dios injertado ahí en tu vida. Está en tu matriz ahí. El propósito de Dios. Que hay gente que no le va a gustar. Y sabes, no solamente que no le van a gustar. Van a venirle personas que tú piensas que van a apoyar lo que Dios ha depositado en ti o lo que Dios ha llamado para ti. Porque aquí mismo lo dice, cuando ellos lo vieron lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínate hasta dónde llega la envidia. Y el tema no es la envidia, pero
no ayer, sino la semana pasada sobre la traición, sobre la lealtad en las iglesias. Pero uno de los grandes temas que podemos ver aquí es cómo la envidia nos ciega. En estos días yo había visto un post un enlace de un muchacho que se llama Daniel Habif, si no me acuerdo bien su nombre. Y entonces él ponía ahí que la envidia te ciega, para parafrasearlo, porque en realidad no me acuerdo bien del post, aunque yo lo puse. La envidia te hace odiar a gente de la que tú deberías estar aprendiendo. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánta gente de la que tú a veces deberías estar aprendiendo, tú estás de que como que, se cree la gran cosa? Ese está haciendo esto porque esto que lo otro. Siempre hay una justificación. Cuando hay un ego en nosotros, siempre hay una justificación para por qué esa persona está haciendo cualquier cosa, o por qué ellos tienen eso, o por qué ellos se movieron de esa forma, o por qué Dios lo está usando a ellos y no a ti. Pero hoy yo vengo a decirte que no solamente el ego no es de Dios, porque la misma palabra lo dice, que Dios mira al altivo ¿de qué? Dios mira al altivo ¿de qué? De lejos. Dios mira al altivo de lejos. Si Dios mira al altivo de lejos, imagínate, y si Dios mira al altivo de lejos, en tu vida, no solamente no puede ver la altivez, pero si hay personas en tu vida, o hay personas en tu alrededor, o en tu entorno, que hay altivez en ellos, manténlo. Si Dios lo quiere de lejos, imagínate nosotros como seres humanos. Si Dios mismo está diciendo, lo mantengo de lejos, imagínate un ser humano. Imagínate que nosotros tenemos que hacer. Ya, y no te voy a dar respuesta, pero tú pon 1 más 1 y cuenta ahí bien. Pero aquí mismo lo dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus propios hermanos. Sus propios hermanos. ¿Qué te quiero decir? Que la traición o la envidia o lo que sea que está muchas veces nublándonos del verdadero propósito de Dios que está en nuestras vidas, va a venir de gente cercana. Pero porque venga de gente cercana, no significa que Dios no va a cumplir el propósito que ya destinó para cada uno de nosotros. Porque los que no creen, o los que no creyeron en ti, o porque los que no ven el potencial que hay en ti, o por lo que sea, por los que no están viendo lo que Dios ya dijo de ti en la palabra, que tú vas a ser próspero, que tú vas a hacer grandes cosas, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, así mismo como el mismo José, que el manojo de él se levantaba. Cuidado si era el tiempo, o José estaba en una temporada, que Dios lo tenía en esa posición porque era el que se supone que sacara a su familia de la pobreza, o lo sacara de ese mal vivir que ellos estaban pasando en ese momento. Que en realidad, si te fijas al final de la historia, era todo así. Imagínate tú envidiando al hermano que está al lado tuyo, hablando en una forma eclesiásticamente. ¿Sabes qué iglesia viene de eclesia? Hablando de una forma eclesiásticamente. Imagínate que Dios probablemente está usando ese hermano que está al lado tuyo, ese José. Vamos a ponerlo en la posición de los hermanos ahora. Imagínate que Dios está llamando a ese hermano tuyo que a ti te toca probablemente ser una de esas estrellas, una de esas 11 estrellas. Pero no hay nada mal con eso, porque tú estás cumpliendo lo que Dios ya ha establecido para ti. Probablemente te toque ser uno de los manojos, que tuvo que ver el manojo de José levantándose. Aquí mismo lo dice, que el manojo de él se levantaba y estaba derecho, y los manojos de ellos estaban alrededor y se inclinaban al de él. Probablemente le toca al manojo tuyo inclinarse, porque va a llegar un momento. Pero eso no significa que probablemente en un momento de tu vida, o estoy seguro que en un momento de tu vida, el manojo tuyo
será el que esté levantado y el de los otros se inclinarán al tuyo. Todo es cuestión de temporada y todo es cuestión de proceso. Pero puedes ver aquí que la envidia a tu hermano o la envidia a yo poniéndome en la posición de ellos, la envidia que yo le pueda tener a una persona, lo único que va a hacer es que lo va a propulsionar al propósito de Dios que ya él ha establecido para él. Porque fíjate, por la envidia de ellos lo metieron a él en la cisterna, ¿verdad? Lo metieron en la cisterna. Tenían el complot de matarlo, pero terminaron poniéndolo en la cisterna. Lo echan en la cisterna sin matarlo. ¡Pum! José es vendido hacia Egipto. Está pasando todo esto. Se mete, está ya, entra al templo. Y si no fuera por él, el pueblo ni estuviera en la posición que estuvo después cuando llega un Moisés en el libro de Éxodo. Fíjate que muchas veces tu envidia hasta propulsiona a personas a llevar al nivel que Dios las ha llamado a ellos. Pero ahora te pregunto yo, si los hermanos de José no tuvieran envidia y dijeran, wow, Dios tiene algo grande con esa persona, ¿usted cree que Dios no hubiera hecho lo que él hizo con José? Piensa. Porque yo meditando en este texto, Dios le estaba dando los sueños a José, ¿verdad? Le dio sus sueños, un joven soñador. Y también ahora que estoy hablando de José, también Dios se movía magníficamente y gloriosamente a través del José que vemos en el Nuevo Testamento, que es el padre de Jesús, esposo de María. Dios se le reveló mucho en sueños a él también. Cuidado si hay algo ahí con ese nombre de José, que el que tenga, el, que tenga el nombre de José ahí es soñador. Imagínate que los hermanos de él no hubieran tenido envidia. ¿Usted cree que Dios todavía podía hacer el propósito? Claro que lo podía hacer. Pero muchas veces, aunque tu visión esté nublada, aunque la mujer hasta del mismo Potifar te tire, como dicen allá en Puerto Rico, o se te lance, y tú termines en la cárcel, pero en la cárcel Dios hace cosas más y más y más grandes, y tú terminas estando en una posición en la que tu familia puede venir a Egipto, y cuando tu familia llegue a Egipto y dicen, wow, pero este es el José, no fue el José que matamos. Dios lo puede hacer contigo. Pero lo que te quiero decir hoy es que, estando y poniéndonos en la posición de los hermanos de José, si ellos no hubieran tenido envidia, yo fielmente creo que Dios todavía podía completar el propósito que él había destinado para José. Es más, cuidado si los hermanos, como estaba diciendo, lo propulsionaron o lo movieron más rápido a cumplir lo que Dios ya había establecido para él. Lo único que hicieron fue, boom, llevarlo más cerca a lo que Dios ya tenía destinado para la familia y para él. ¿Qué te quiero decir con esto? No envidies a personas de las que tú debes estar aprendiendo. La envidia no solamente te lleva a amargarte tú mismo, porque la envidia es algo que te está consumiendo a ti. Hay dos tipos de personas. Si yo veo que una persona está haciendo bien, o si tú ves que una persona está haciendo bien y tú dices, ese no se lo merece, o tú dices, por favor. Sí, claro, ese lo estuvo haciendo tal y tal cosa, sin saber el proceso de las cosas. Pues tenemos que revisar nuestros corazones. Pero si tú eres de los que dices, wow, lo que está haciendo esa persona me motiva. Hay dos tipos de personas. El que envidia y dice, nah. Y lo peor del caso es que si envidiamos, muchas veces cuando nosotros envidiamos, no estamos haciendo ni la mitad de lo que esa persona está haciendo. Es como que, él lo estuvo haciendo esto, pero ¿qué estás haciendo tú para obtenerlo? Ahora Dios te está diciendo en este día, ¿qué estás haciendo tú para obtenerlo?
El envidiar solamente va a proporcionar, mirándolo de una forma del lado de los hermanos de José. El envidiar solamente va a acercar más a ese hermano, que en este caso José, solamente va a acercar más a ese hermano al propósito de Dios. Pero ¿qué vas a hacer tú en la posición que Dios te ha puesto y con el propósito y con el llamado que el Dios te ha dado? ¿Vas a envidiar al otro? ¿O vas a esperar que tu manojo, como aquí lo dice, yo no estoy aquí inventando, por eso me gusta traer palabras, para no inventar. Aquí mismo lo dice. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba. El manojo de José se levantaba, pero eso no significa que no va a haber un tiempo que probablemente le toque a un Benjamín o a quien sea de los hermanos que se levante el manojo de ellos también. No significa que probablemente no le toque a usted que su manojo se levante. O que Dios se te revele y te diga tu propósito y te diga, wow, este es mi rol, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué tal que si ese hermano en el que estás envidiando es el hermano que, cuidado si Dios lo prospere tanto, que tú terminas trabajando para él y después que tú terminas trabajando para él, tú te alineas tanto a lo que ese hermano está haciendo que tú eres el próximo emprendedor o eres el próximo que lo puedes hacer? Cuando la motivación viene a nuestras vidas en vez de la envidia, Dios hace cosas maravillosas. Pero la envidia solamente es un estancamiento, o es como que un pare a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Literal, podemos ver en el mismo libro de Éxodo, cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Otro ejemplo vivo sobre la envidia. Ellos murmuraron contra Moisés. Y literalmente por eso le dio una lepra a María, por juzgar o por hablar o por murmurar ya lo que el propósito de Dios ya había establecido sobre Moisés, o por murmurar al hombre de Dios, o por envidiar lo que el hombre de Dios, lo que portaba el hombre de Dios. Aquí lo que te quiero decir es que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti, avívalo. Alguien te lo tiene que decir, mi hermano. Suelta la mirada del lado, suelta la mirada. Los caballos, cuando ellos están en el hipódromo, cuando van a correr, la razón por la que les ponen, te ve que ellos le ponen como que algo, es para que ellos no miren a izquierda ni derecha. Es para que se enfoquen en la meta de lo que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Y es algo que en este año Dios ha puesto muy grande en mi corazón. No mires para izquierda ni derecha. Que Dios está usando a José, que el manojo de José se levanta, que Dios está usando a quien sea, a Perencejo. Tu tiempo va a llegar. Y de la misma forma que Dios lo use a él, cuidado si esa persona está usando, Dios lo está usando de una manera sobrenatural y está en una temporada diferente que a la tuya. Y la razón por la que él está pasando por esa temporada es para que tú seas el próximo él. Imagínate María y Aarón murmurando a un Moisés llamado por Dios a liderar al pueblo, que al final del día iba a ser para el bien de las próximas generaciones, llegar a la tierra prometida. Ahora te digo yo, ¿hacia dónde la envidia te va a llevar? ¿Te motivas o envidias? ¿Te sientes feliz por tu prójimo o te molesta? Cuando la persona es envidiosa, es es una de las índices o es algo que nos indica muy pronto, de una tú sabes
Que una persona que cuando la persona es envidiosa de una, tú sabes que esa persona no está enfocada en lo de él. Ahora Dios te quiere decir, estás enfocado en tu propósito, en lo que yo he puesto en ti. Probablemente Él tenga ese don de sanidad, o yo lo use mucho a Él en liberación, o yo lo use mucho, pero tú tienes una voz angelical para adorar al Señor. Todos somos un cuerpo de Cristo, todos nos complementamos. Y Dios te quiere decir en este día que, aunque el manojo de José estaba levantado, probablemente va a llegar un tiempo y llegó, que por ese manojo de José estar levantado, tus generaciones cambian, tus generaciones son diferentes, tus generaciones Dios lo prospera, tus generaciones Dios hace una metanoia es un verdadero cambio. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es tu propósito? Cuando envidiamos, como estaba diciendo, los caballos están así. Y la razón es porque ellos están en el hipódromo, tienen que llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿De qué manera tú quieres que Dios te use? Probablemente tú estás en un momento ahora en el que Dios te necesita a ti metido en el secreto. 24/7, 24/7 en el secreto. Probablemente tú estás en el tiempo que tú eres el intercesor de alguien de una manera sobrenatural, que tú estás allá atrás. Padre, en el nombre de Jesús, úsalo, muévete. Pero probablemente llegue un tiempo en el que Dios va a exhibirte. Pero muchas veces como seres humanos, queremos todo, somos la era del Amazon Prime, queremos todo right through, ahí mismo. Pero Dios te está diciendo en este día, enfócate en lo que yo te he llamado, enfócate en la meta, así como esos caballos que no miran a izquierda ni derecha, solamente están enfocados en que llegue más rápido. Pero enfócate en el propósito que yo he depositado en ti. No seas como los hermanos de José. No seas envidioso. Porque lo que yo estoy haciendo en José, probablemente en un tiempo yo pueda hacerlo contigo, Dios te dice hoy. Lo que yo estoy haciendo con él, cuidado si lo puedo hacer 10 veces más contigo. Es que solamente no es tu tiempo. Probablemente Dios quiere que tú te metas en una escuela de teología, o probablemente Dios quiere que tú indagues más en la palabra, o probablemente Él quiere que tú llegues a otros niveles. He might want you to go to another level. He might want you to move further. Pero Dios te está diciendo en este día, enfócate en lo que yo tengo destinado y preparado para ti en tu camino. Y así mismo, como aunque te vendan, aunque te metan en la cisterna, si nos vamos a la perspectiva de los hermanos, envidiaron estos momentos, pero yo sé que Dios también tenía algo grande para sus hermanos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que en vez de envidiar o en vez de tener celos o lo que sea, por lo que Dios está haciendo sobre la vida de tu hermano, o está usando un hombre de Dios sobrenaturalmente, que tú también creas que tú puedes ser usado no solamente de la misma forma, porque obviamente Dios tiene un diseño diferente para cada uno, pero que tú puedes ser eficiente en el propósito que Dios ha destinado para tu vida. Dios te bendiga. Esto es una corta palabra. Y como te digo, hay dos tipos de personas: los que envidian o los que tienen celos, y los que son motivados. ¿Cuál de ellos quieres ser? El que tiene envidia y el que tiene celos siempre está enfocado en lo que está haciendo el otro. Y al ellos estar tan enfocados en lo que hace el otro y tiene el otro, se olvidan de lo que Dios ha depositado en ellos. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? Yo creo fielmente que cada uno de nosotros tenemos un propósito en este mundo. Es solamente buscar lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Qué Dios ha depositado en ti en este día? ¿Qué Dios te ha dado a ti? Él te ha dado dones y talentos. Él te ha dado palabra. Él te ha dado rema, como decimos. ¿Qué Dios te ha dado a ti?
Dios te bendiga y que esto sea algo para nosotros maquinar en ellos. Que en vez de tener envidia tengamos motivación por lo que Dios está haciendo con otros. Esto es Enid Talks. Muchas gracias a cada uno de ustedes por entrar. Síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram, enid.talks. Estamos en todas las plataformas digitales. También estamos en Facebook. Y que Dios me los bendiga de una manera sobrenatural.